Bienvenido a esta sesión donde aprenderemos los diferentes tipos de iluminación artificial que podemos encontrar dentro de D5 y exploraremos cada una de ellas y cómo podemos implementarlas. Así que vamos a comenzar. La iluminación artificial dentro de D5 la encontraremos en la parte superior donde tenemos este apartado de añadir luces. Podemos dar un clic y vemos que tenemos 4 tipos de iluminación artificial y también tenemos la luz por emisión de material, que esta la veremos más adelante. Primero vamos a ver cada uno de estos tipos, cómo funcionan y posteriormente veremos cómo agregarlos en el proyecto. Primero encontramos la luz puntual, que como vemos es tal cual un punto de luz, una esfera que agregamos e ilumina 360 grados. Esta solamente la colocamos y podemos con estos ejes, el eje X, el eje Y, moverla, y como vemos este tipo de iluminación nos sirve para iluminar un espacio en general, ya que ilumina 360 grados. Aquí vamos a encontrar en la parte de la derecha la intensidad de la luz, que podemos ir subiendo o ir bajando. Tenemos un radio de atenuación también, que básicamente es el radio en el que afecta la luz. Como vemos, si yo lo reduzco, aunque yo aumente bastante la intensidad, solamente afecta en este radio. En cambio, si empiezo a aumentar el radio, empieza a afectar mucho más. Tenemos también este apartado llamado radio de la fuente de luz, que como vemos en este caso no se ve aunque lo movamos, porque tenemos desactivada la opción de mostrar forma de la luz. Es decir, si la activamos vemos que se agrega como esta esfera como tal, y aquí yo puedo modificar el radio. Tenemos la opción si queremos que sea visible en un reflejo, por ejemplo en el reflejo de esta ventana, que aquí la notamos, esa luz. Y tenemos también la temperatura, si quiero que sea más cálida o que sea una luz mucho más fría. Para eliminarla solamente la seleccionamos y damos clic en suprimir, y ahí la quitaríamos de nuestro proyecto. El siguiente tipo de iluminación que tenemos es la luz de foco, que esta, como vemos, tal cual solamente apunta hacia abajo, y esta me sirve si yo tengo un spot o un foco al cual agregarle esta luz. Supongamos que yo quiero agregar por aquí, doy un clic y de igual forma aquí encontramos que nos muestra que es una luz de foco. Yo lo puedo cambiar directamente desde este apartado en las propiedades, y tenemos este apartado nuevo llamado IS, donde son diferentes tipos o mapas de iluminación, que vemos que algunos vienen más cerrados, otros vienen más abiertos. Entonces son ajustes como por defecto para cada spot, por lo que nos puede resultar mucho más sencillo simplemente elegir alguno de estos mapas. En este caso lo dejaré, por ejemplo, mientras aquí en este IS2. Y tenemos también una intensidad que yo puedo subir o bajar. Tenemos el ángulo del cono, es decir, el ángulo de apertura de nuestro foco. Tenemos también un radio de atenuación, que es hasta dónde va a llegar. Como vemos, yo lo puedo reducir y solamente llega hasta este punto. En cambio, voy subiendo el radio de atenuación y va llegando mucho más lejos hasta que llega al piso como tal, ¿no? El radio de la fuente de luz de igual forma, que es el radio del foco como tal, y si queremos que sea visible o no en un reflejo y qué tanto porcentaje de visibilidad. Y tenemos también aquí la temperatura, si yo quiero que sea una luz mucho más cálida o si quiero que sea una luz más fría. Ya sea que elijamos aquí temperatura o podemos elegir un color también directamente con esta paleta de colores. Para eliminarlo de igual forma selecciono y con la tecla de suprimir. Tenemos también esta luz de tira, que esta me sirve para hacer luces LED. Yo puedo seleccionarla y como vemos cuando lo voy poniendo en mi muro es esta de aquí. Supongamos que la voy a poner por esta zona. Damos un clic y tenemos lo que ya conocemos, intensidad. Ya sea que lo manejemos como viene por defecto o podemos manejarlo también por lúmenes. Entonces si tenemos los lúmenes específicos de alguna luminaria, los podemos agregar directamente aquí, o por la intensidad que nos da por defecto de 5. Después tenemos este ángulo, el cual si nos acercamos vemos que se hace más ancho en la parte de abajo. Como vemos, se abre. Entonces si queremos que sea una luz completamente rectangular o que abarque un poco más, ¿no? Vemos que abrimos este ángulo. Tenemos también esta longitud de estos ángulos, se llama longitud de la puerta, que como vemos extiende como tal o delimita, digamos, a la luz, que esto puede aplicar en algunos casos si es que lo necesitamos. Tenemos también un radio de atenuación, que es hasta dónde va a llegar. Si nosotros nos alejamos un poco y voy reduciendo este radio, vemos que afecta más o menos área. Entonces si yo quiero crear una luz LED que solamente se vea que está encendida en esta zona, puedo reducir bastante aquí su radio de atenuación para que solamente me abarque esta zona de aquí y no me afecte la iluminación que tengo por debajo. O si quiero que afecte completamente el área, puedo aumentar directamente el radio de atenuación. Encontramos la intensidad de atenuación también, que como vemos se acentúa o se atenúa más, y mostrar la forma de luz, que básicamente es que se muestre esta luz LED, ¿no? Entonces aquí la desactivo y solamente se ve que emite la luz, y si la activamos sí vemos la luz LED como tal. Asimismo contamos con una temperatura, si quiero que sea una luz más cálida, por ejemplo por aquí 3000 Kelvin, o si quiero que sea una luz mucho más fría.
Si quiero cambiar y manejar algún color también, puedo irme aquí directamente a color y elegirlo, y como vemos aquí yo puedo poner el color que yo quiera. Para eliminarlo solamente lo seleccionamos y damos clic en suprimir. Y tenemos un último tipo de iluminación, que es esta luz rectangular. Es muy similar a la luz LED, pero la diferencia es que este es un rectángulo como tal de luz, lo veo aquí en el suelo, ¿no? Y este me sirve si yo quiero apuntar a un área. Por ejemplo, yo quiero tener una luz de apoyo para esta zona. Si es que la veo algo oscura, la selecciono y puedo subirla, puedo aquí rotarla, y vemos que es como si yo estuviera apuntando a un área en específico. Puedo ir rotando aquí con estos medios círculos. Vemos que aquí estamos apuntando una luz en esta dirección. Entonces este tipo de luces me pueden servir como una luz de apoyo. Yo lo puedo subir un poco más para que esté más centrada, y tal vez así ya no me saldría tan oscura esta zona de mi render, ¿no? Tenemos también la intensidad, ya sea en candelas por metro cuadrado o en lúmenes, según como queramos manejarlo. Y tenemos de igual forma el tema del ángulo, la longitud, que es qué tanto va a afectar, la atenuación, como vemos, si quiero que llegue hasta el fondo como tal de esta zona, o quiero que solamente afecte esta primera parte, ¿no? Entonces podemos ir jugando con esa parte. Tenemos la temperatura, y también aquí podemos aprovechar el tamaño, tanto en esta luz como en la luz LED. Tenemos un tamaño en X y en Y, como vemos puedo hacerlo más grande o más pequeño. Entonces podemos ir jugando ahí con estos valores o con estas luces de apoyo. Finalmente lo voy a eliminar aquí, selecciono y suprimir, y lo podemos eliminar. Ahora, antes de finalizar con esta sesión de luces, en caso de que tú agregues, por ejemplo, digamos que agregas alguna luz LED, voy a poner una por ahí y voy a poner otra por acá. Hay ocasiones en que ya no nos permite volver a seleccionarlas. Aquí en este caso sí me deja porque tenemos este icono, pero hay ocasiones que viene oculto. Aquí en la opción de mostrar tenemos esta opción de fuentes de luz. Entonces, si yo lo tengo desactivado, no me va a permitir seleccionarlo. Como vemos, se quitan estos iconos y no me deja seleccionarlo. Entonces yo puedo seleccionarlo ya sea activando aquí en mostrar las fuentes de luz para que me muestra esta opción, o si presiono aquí F10 para que me muestre mi barra lateral, vamos a tener este apartado de objetos, donde en objetos yo puedo seleccionar directamente las luces. Si te fijas, aquí tengo luz de tira 1, le doy un clic y ya se selecciona, y tenemos esta también y ya se selecciona. Entonces, si yo no quiero que aparezcan en mi área de trabajo las fuentes de luz o estos símbolos que me muestra el tipo de iluminación, quiero que se vea mucho más limpio, puedo desactivarlos. Aquí mostrar y desactivo fuentes de luz, pero los tendría que seleccionar desde aquí el apartado de objetos si es que yo quisiera modificarlos. Voy a seleccionar y le voy a dar en suprimir, y entonces aquí ya conocemos los diferentes tipos de iluminación que encontramos dentro de D5 Render, así que ahora vamos a aprender a integrarlos en nuestro proyecto.